¿Se me escucha? Sí. Bueno, y primero que nada... Sí se ve bien todo. Listo, ok. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, ya casi noches. Las compañeras Gloriana Campos, Melanie Cortés, Erika Lemaitre, Joandra Varga y mi persona Orlando Mora, vamos a hablarles de lo que es la ley de contratación administrativa. Así que empecemos con lo que nos concierne. En primer lugar, les vamos a mencionar para qué se cree esta ley. En primer lugar, cuando nosotros hablamos del tema de contratación administrativa, se habla de un sistema por el cual el Estado y las distintas dependencias adquieren los suministros, materiales, equipos, servicios, etcétera, 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 los cuales llegan a ser necesarios para cumplir con sus finalidades públicas. Esta acción se da por medio de la realización de contratos, que son distintos a los contratos civiles y comerciales, por el hecho de que una de las partes contratantes siempre va a ser el Estado. Hace 30 años, el tema de la contratación administrativa era totalmente desconocida en lo que el país se trataba, por lo que en dichos años no existía una normativa especial que la tratara. Pero en la Ley General de Administración Pública apenas se comenzaba a mostrar el tema, pero al tratarse de una manera muy general, no llegaba a resolver los problemas que generaba la separación de los derechos tanto público y privado, que se presentaban cuando el Estado contrataba bienes y servicios. Es hasta 1995 que se publica la Ley 7494, la Ley de Contratación Administrativa, con la finalidad de que esta ley viniese a regir la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, además del TSE, la Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Sector Descentralizado Territorial e Institucional, y tanto como los entes públicos no estatales y las empresas públicas, además de la protección del interés público que lleva implícitos estos procesos. A pesar de que esta ley ha sido sujeta a diversas modificaciones a lo largo de los años, por darles un ejemplo, un reajuste de precios en los contratos de obra o la forma de notificación usando medios electrónicos, entre otros, no deja de ser uno de los instrumentos jurídicos más importantes con los que la administración pública dispone para participar en condiciones favorables en el enlace comercial de los bienes y servicios. ¿Ahí me escucho bien? Sí. Bueno, en cuanto a los entes involucrados, las entidades principales que rige esta ley, entre estas es posible encontrar en primera instancia los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, Judicial, Legislativo. Después tenemos el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y todos los entes y empresas que sean de carácter público. Además, en el caso de que una persona física o jurídica utilice recursos que pertenecen al sector público en alguna actividad contractual, sin importar si es solo una parte de los recursos o totalmente, igual deben acatar las normas y todos los principios establecidos en la Ley de Contratación Administrativa. Luego cabe recalcar que para referirse a las instituciones deben cumplir con estos principios. Se busca hacer énfasis en los artículos por medio de la palabra administración. Cada uno de los artículos, cuando va a mencionar o referirse a algunas de esas instituciones, usa la palabra administración. Sin embargo, existen algunas excepciones, como por ejemplo las actividades contractuales de carácter ya sea internacional o que se den entre las mismas entidades públicas que ya están incluidas en esta norma. Las contrataciones dirigidas a la construcción o instalación de algún servicio en el exterior o expansión. También se exceptúan la aplicación de esta ley los entes
no estatales cuyo financiamiento provenga en más de un 50% de recursos propios, o sea, aportes o contribuciones de terceros. Y las empresas públicas cuyo capital social pertenezca en la mayoría de su parte a particulares y no tanto al sector público. Otras excepciones son algunos casos específicos que por su naturaleza no son recomendables someterlas a estas normas. Sin embargo, para poder evitar que sean sometidas o que tengan que acatar estas leyes, deben presentar una justificación que sea válida según esta ley. Bueno, lo que trata el principio de eficiencia y eficacia se encuentra en el artículo número 4 de la ley. Básicamente este principio de eficiencia y eficacia es básicamente como una pincelada general de cómo el proceso de contratación debe ser más, o sea, para garantizar que ese proceso sea de acuerdo a las metas y objetivos de la organización, ¿verdad? También básicamente es la regulación, o sea, la regulación de la actividad de contratación de acuerdo a la opción que más favorezca, es decir, de que entre los oferentes que están participando, la organización siempre tiene que buscar la mejor opción y básicamente de acuerdo a la naturaleza de la institución pública, en este caso, no podría salirse de eso. Y la igualdad y libre competencia se encuentra en el artículo 5, que básicamente es de que como que se abre paso a que cualquiera pueda participar, ¿verdad? En ese artículo se habla mucho sobre el respeto a la igualdad de participación entre los oferentes. Otro punto que hay que destacar es el principio de reciprocidad en extranjeros. Básicamente lo que dice es que, digamos, los extranjeros no deberían tener un trato inferior por ser extranjeros, pero se basa en ese principio de reciprocidad. Digamos, si un costarricense tiene el mismo trato en esos países. Y como mencioné anteriormente, las mismas condiciones entre oferentes nacionales como extranjeros. Y también, digamos, estas instituciones al abrir el puesto no pueden, digamos, dar privilegios a los extranjeros ni pedir requisitos para darle privilegios a los extranjeros como a los nacionales. Bueno, en cuanto a la ley, nosotros estudiamos lo que son el capítulo 3, 4, 5 y 6, porque como es una ley, ¿verdad? Trae muchos artículos, pero los que se destacan más son estos. Lo que es en el artículo 3, en el capítulo 3, viene a hablar de los derechos y las obligaciones de la administración. Entre los derechos y obligaciones de la administración, primero están los derechos. El primero se refiere a la subvención a la normativa administrativa. Esto se refiere a que cuando se firma un contrato, el oferente o el contratista tiene que la contratación tiene que estar bajo el ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que bajo las normas del Estado, ¿verdad? De segundo está el derecho a la cancelación y la resolución unitaria. Esto significa que la administración puede cancelar de forma unilateral el contrato por motivo de incumplimiento. Sin embargo, cuando esto sucede y la otra parte se comprueba que es ofendida, ¿verdad? La administración tiene que responder por daños y perjuicios.
Después está la nueva contratación. Esto hace referencia a que si una vez que está ejecutado el contrato, la administración requiere suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá pedírselos al mismo contratista. Por último están los derechos de garantía. Los derechos de garantía hacen referencia a que el oferente o que cuando el oferente o contratista incurra en el incumplimiento, la administración podrá hacer efectiva la garantía. Después está la segunda sección, que es la sección de las obligaciones, y la primera es la obligación de cumplimiento. Eso se refiere a que la administración está obligada a cumplir con todos los compromisos que se estipularon en el contrato. Y luego está la obligación de tramitación. Esto se refiere a que la administración está obligada a cumplir en un plazo de 30 días hábiles cualquier gestión que quedó firmada o que quedó estipulada en el contrato. Después estamos en el capítulo 4, que son los derechos y las obligaciones, pero esta vez son de los contratistas. El primer derecho es a la ejecución. Este derecho se refiere a que los contratistas tienen el derecho, valga la redundancia, de ejecutar lo que se pactó. Después está el mantenimiento del equilibrio. Esto hace referencia a que se tiene que mantener un equilibrio económico en los términos que se acordaron. Y luego está las obligaciones, que la primera es el cumplimiento del pacto. Esto se refiere a que el oferente o el contratista tiene que cumplir con lo que se estipuló en el contrato, que ya estaba definido y que ya él con antelación sabía cuáles eran sus obligaciones y cuáles eran sus beneficios. Y por último está la verificación del procedimiento. Esto se refiere a la responsabilidad del contratista de verificar la corrección del procedimiento de la contratación administrativa y la ejecución contractual. Ok, ahora bien, con respecto a los capítulos 5 y 6, dentro de la ley de contratación administrativa podemos encontrar prohibiciones, que estas prohibiciones se van a dar al momento de contratación y durante la ejecución del contrato. El alcance de estas prohibiciones será para ciertos grupos de personas que tendrán prohibido participar como oferentes, ya sea en forma directa o indirecta. Algunas de estas personas menciona la ley sería el presidente o los vicepresidentes de la República, ministros, diputados, miembros de junta directiva, presidentes ejecutivos, gerentes y subgerentes de instituciones tanto descentralizadas como de empresas públicas, funcionarios de proveedurías, funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, el cónyuge o compañero o la compañera en unión de hecho, entre otras personas. También podemos encontrar la prohibición de influencias. Esto se refiere a que se prohíbe intervenir en estos procesos de contratación a personas cubiertas por el régimen de prohibiciones, ya sea directa o indirectamente. Ahora también, en el caso de efectos de tener incumplimiento, lo que sucede según la ley es que el proceso de contratación que se tenga se anulará y se sancionará con la ley. Ahora bien, por otro lado, con respecto al proceso de contratación en sí, la ley menciona que la Contraloría General de la República será la encargada para el proceso de contratación de realizar la lista del nombre de cada administración, así como citar el monto del presupuesto otorgado a cada uno, y así también posteriormente será publicado en la Gaceta. Este presupuesto se determina tomando el promedio de las sumas del periodo vigente y los 2 periodos anteriores. También con respecto a la formalización de los contratos,
solo se formalizarán en escritura pública las contrataciones administrativas inscribibles en el Registro Nacional y las que por ley tengan este requisito. Los demás contratos administrativos se formalizarán en un simple contrato. Ahora bien, en caso de haber alguna licitación infructuosa en el proceso de contratación, se puede modificar de manera que se podrá utilizar el procedimiento de licitación abreviada. Si esta licitación abreviada se convierte en infructuosa, se puede realizar un contrato directo. Por otro lado, también la ley menciona modalidades de contratación, como es la licitación pública, que esta licitación pública es el procedimiento de contratación obligatorio en toda venta o enajenación de bienes, muebles, inmuebles o en el arrendamiento de bienes públicos, salvo si se utiliza el procedimiento de remate. Y también en los procedimientos de concesión de instalaciones públicas. También está la licitación abreviada, que esta licitación se invitará a participar a un mínimo de 5 proveedores del bien o servicio al que se requiere contratar, acreditados en el registro correspondiente, para que así puedan realizar ofertas. También está el remate. El remate es el procedimiento que se podrá utilizar para vender o arrendar bienes, muebles o inmuebles, igual, cuando resulte el medio más apropiado para satisfacer los intereses de la administración. Y por último, la ley menciona otras modalidades de contratación donde la administración podrá incorporar las modalidades de precalificación, la adjudicación por subasta a la baja y por último, licitación con financiamiento. Eso sería todo de nuestra parte. No sé si alguien tiene alguna duda, si el profesor iba a agregar algo. Nada más, una cosita antes de terminar. Ya ahorita les vamos a pasar un resumen que les hicimos sobre la exposición y en ella va a ir un link sobre una noticia que vimos relacionada al tema, que la encontramos en La Nación, que trata sobre Bill Gosling contratará a 200 trabajadores en Costa Rica para servicios de outsourcing, en donde nuestro presidente Carlos Alvarado destacó el trabajo que se realiza para que el país siga contando con tanto talento humano. Y más adelante, para no hacerles spoiler, como dicen, hay un punto donde se habla de que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, Costa Rica es el líder de capital humano en América Latina. La productividad de nuestro talento humano es sumamente valorada por las empresas multinacionales. Entonces ahí se los dejamos para que lo puedan leer. Ok, perfecto, muchas gracias. Yo lo que quería hacer una consulta al grupo. Bueno, primero que nada, muy bien todo lo presentado. Cumple con a cabalidad con lo que se les pidió. Muy bien. La consulta es, ¿qué creen ustedes, digamos por lo menos de lo que ustedes investigaron, un punto a favor de la ley y un punto en contra de la ley? ¿Qué creen ustedes que está bien y qué no está tan bien? De lo que ustedes investigaron, de lo que ustedes vieron. Bueno, al menos de los artículos que leí, observé que no quedan como tantas lagunas legales. Entonces está bien protegida lo que es la parte del contratista y lo que es la parte de la administración. Muy bien, ¿y qué más? ¿Qué más? También podría mencionar que los procesos se vuelven más ordenados y controlados en el momento que se crea esta ley. Por ejemplo, todos los montos de presupuestos que se dan, y en caso de que algo se incumpla, ya está como escrito en la ley y todo el proceso para que pueda ser ejecutado de una manera correcta.
Bueno, yo creo que, digamos, lo que trata de, digamos, los principios así, el proceso de contratación y la libre competencia sí está muy bien. Sin embargo, como que a mi parecer hay como un vacío en cierta parte en lo que concierne de regulación, tal vez, de aunque abre el mercado, aunque es así, en que cualquiera participa, no, como que hay un vacío en ese tipo de regulación y como que también siento que en las instituciones públicas ese proceso es como muy largo, muy burocrático. Pues sí, lamentablemente, bueno, los dos aspectos que dijeron ustedes, compañeros, son, son así. Por un lado, se trata de ordenar, se trata de ser como más claro en los requisitos a la hora de comprar a nivel del Estado un bien o adquirir un servicio y demás, pero eso implica desgraciadamente que a su vez esto genera esto precisamente, se vuelve tan lento, se vuelve tan burocrático, genera tantos atrasos que uno no entiende al final de esa maraña de cosas si estará haciendo lo correcto o no. Por otra parte, pues no es que la ley esté perfecta, pero tampoco es que sea tan mala. Siempre la idea es buscar cómo hacer un equilibrio entre algo que hasta el momento, como dijeron ustedes, hace 30 años no se sabía nada sobre esto, sino muchas veces era según mi criterio, según lo que yo pensaba en una institución, y lo que yo pensaba en una institución como proveedor era contrario a lo que otro decía. Entonces, una de las ideas era homologar todo, pues eso se logró, pero lamentablemente esto pues fue empezando a generar situaciones más complicadillas, ¿verdad? Más burocráticas en cada uno de los aspectos. Entonces, como ustedes ven, esto empezó a ir desarrollando ciertas controles que en su momento se vuelven excesivos, pero por otro lado usted ve noticias de fraude o que no se hicieron las cosas correctas en tal institución, entonces ustedes quedan ahí como, bueno, ¿qué será lo que sucede? ¿Verdad? No, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver qué pasa con las licitaciones públicas. Entonces le damos paso al grupo 2. ¿Están por ahí, chicos y chicas? Sí, profe. Ya. Muy bien. Buenas noches, profesores, profesor y estudiantes. Nosotros vamos a hablar de las licitaciones públicas. ¿Sí? Un momento, César, ¿puede apagar el micrófono? ¿Y yo? Sí, por favor. Siguiente, Dani. Bueno, ¿qué es una licitación pública? Es un procedimiento administrativo con plazos, requisitos, prohibiciones, delimitaciones, impugnaciones, entre otras, orientada al cumplimiento de suplir una necesidad de la administración. Por esta razón, un ente público en ejercicio de la función administrativa analiza las particularidades que están sujetas al derecho privado para que puedan participar, las formulen las propuestas, y el ente encargado seleccione la propuesta más conveniente. La licitación pública es el procedimiento más abierto a la participación de potenciales oferentes, es también el más formalista y los plazos establecidos son los más amplios. Ok, bueno, hay dos tipos de licitaciones en público, que justamente como lo había explicado la compañera, es un procedimiento que está regulado
por el cual un organismo público abre un proceso de contratación. Justamente pueden participar grandes empresas, pymes o autónomos en general, cualquier entidad física o jurídica que reúne los requisitos exigidos y que no tenga ningún impedimento para contratar. La licitación abreviada es un procedimiento ordinario con plazos más cortos que la licitación pública. Es un procedimiento de compra pública. Justamente un ejemplo claro de una licitación abreviada sería en este caso común, que sería con las vacunas. Ya que necesitaban como de una forma más rápida, se hizo la licitación abreviada, ya que se lleva menos tiempo haciendo las contrataciones requeridas, justamente. Además, también se menciona, no la puse en la presentación porque justamente se dice que hay una licitación directa o contratación directa. Nada más que esto no lleva ningún proceso de licitación. Simplemente no hay ningún concurso de parte de las empresas, sino que se busca directamente una en específico para poder hacer la contratación. Gracias. Muy bien. Bueno, está inscrito como un principio de la Constitución política, de la Constitución política, lanzar la licitación o un concurso de precios por medio de un cartel. Esto sería en ejercicio de la transparencia para evitar actos de corrupción. El cartel viene a establecer lo que son las especificaciones. Por ejemplo, que la administración necesite hacer una compra de papel bond. Entonces, se establecen las características del papel. Por ejemplo, con X gramaje, tamaño carta, media carta, etc. Y además establece las ofertas, digamos que se reciben las ofertas de tal día a tal día. El oferente, en este caso, es justamente el que ofrece a la administración, con base en el cartel, el precio y en qué plazo puede satisfacer lo que pide la administración. El licitante debe examinar todas las instrucciones, formularios y especificaciones que se figuren en el documento de la licitación. La oferta podrá ser rechazada en caso de que no suministre toda la información o en el documento solicitado. Además, el licitante que necesita alguna aclaración deberá comunicarse con el contratante por escrito o plantear sus dudas durante la reunión previa a la licitación, si se dispone de tal reunión. Seguidamente, en la tabla de calificación se evalúa el precio, el tiempo de entrega y la experiencia del licitante. Una vez elegido la empresa con que se va a trabajar, viene lo que es la firma del contrato por ambas partes y de esta manera se cierra el contrato y se concluye. Bueno, buenas noches, compañeros. Dani, si gusta primero el PDF. Bueno, esto es un documento de una licitación que hubo de la Universidad Nacional, que fue, bueno, una contratación para hacer una innovación de aprendizajes, procesos artísticos y otras obras deportivas del campus central. La licitación, bueno, ahí tenía el numerito de licitación. Como ve, este es el índice. El índice, Dani. La segunda. Que especifica todo. Que especifica todo lo que viene del contenido, todo lo que se ocupa, todo lo que se quiere. Si quiere pone la 52, 53. Ve, y esos son como las columnas. Eso es prácticamente lo que la universidad quería saber, ya que quería instalarlo, quería como que tuviera esto. Entonces siga bajando si quiere. Son prácticamente todas las cosas, lo que las personas que ofrecían tenían que llenar toda esa tabla y ahí vienen las cantidades y tenían que llenar el precio que querían. Si gusta ya volvemos a la presentación, Dani. Entonces, un ejemplo de licitación fue lo que es la construcción de este complejo para la innovación de aprendizajes, procesos artísticos y obras deportivas. Se inauguró lo que fue el 24 de octubre del 2018 y bueno, se sacó el concurso lo que fue en el 2016.
prácticamente no ha habido como ningún problema con lo que es esta licitación y en lo personal no he ido, pero sí dicen que es bastante chido. Terminamos, Dani. Bueno, y aquí tenemos dos ejemplos de licitaciones públicas mal manejadas. Uno es el caso de la trocha, en el cual se presentaron muchas anomalías como la falta de supervisión y aparte de que solo dos empresas participaron y hubo un claro desvío de los fondos destinados para el desarrollo de la obra. Una noticia de CR hoy se menciona que se investigaron posibles delitos de peculado, cosecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia contra la hacienda pública y legitimación de capitales. En la lista de imputados hubo funcionarios públicos, inspectores aparentemente falsos y así como empresarios y familiares. El otro ejemplo es una contratación irregular en la Municipalidad de San José, en el cual se estaban manejando 624 millones de colones para una contratación de licencias de Microsoft, pero se ignoraron como muchos mecanismos de control y también el recurso de objeción, recurso de apelación y referendo controlador. Y muchas de las personas involucradas con el caso están siendo investigadas, ya que en varias ocasiones pudieron mencionar la anomalía, pero no lo hicieron, se quedaron callados. Y listo. Gracias. Bueno, chicos, yo creo que siento como que todavía había más de licitaciones públicas que ahondar. Me parece que faltó bastante, digamos, por el caso. Esto de la trucha fronteriza es un caso, pues, terrible, ¿verdad? ¿Qué otros casos que ustedes vieron o que hay actualmente en el país, no que esté bien o mal manejado, que funcione bajo licitación actual en este momento? Bueno, yo me metí a lo que es CICOP, que se supone que es donde publican todo lo que son los carteles. De varias cosas. Generalmente hay como cosas de mantenimiento, a veces hay como para contrataciones externas de por una semana, de guardas que se ocupan para doblar turnos. Hay lo que son también, bueno, y de la caja que sacó una licitación abreviada, si no me equivoco, de guantes. Y también vi unos, bueno, me puse a buscar más que todo de la caja del Ministerio de Salud, lo que fue en la pandemia. Hubo unas contrataciones para construir lo que son las camas de cuidados intensivos, que cuando construyeron más que todo eso, también hay muchas obras públicas, profe, lo que son puentes, a veces carreteras también. Sí, de hecho, hay varios detalles en las licitaciones públicas. Uno, no sé si ustedes lo dijeron y yo no lo escuché, que es referente a, para hacer una licitación pública, cuál es el procedimiento. Hay un detalle, digamos, que uno tiene que tener fundamental para poder concursar en una licitación. O sea, ¿qué aspectos tiene que tener uno para poder concursar en una licitación? Y profe, estar inscrito con cédula física o jurídica. Sí, ese es uno. ¿Qué más? Profe. Adelante. Ok. Digamos, para la licitación pública, un procedimiento de contratación en sí, tiene que estar previsto en algo con el artículo 27, si no me equivoco, cumplir con los requisitos justamente establecidos ahí. Profe. Sí, adelante. Sí, ok. Yo no soy del grupo, pero creo que también la parte de que las empresas no se encuentren morosas. O sea, por ejemplo, una empresa que le deba por ejemplo, que deba periodos de renta o así como impuestos a Hacienda o al gobierno, no puede participar en lo que son las licitaciones. Entonces, creo que tiene que estar al día como con sus obligaciones de impuestos también.
si no me equivoco. Sí, sí, todo eso. ¿Qué más? ¿Qué otros aspectos? Profe, bueno, el oferente tiene que cumplir, digamos, todos los aspectos que vengan en el tipo de documentación, digamos, tiene que entregarlo en el plazo establecido en el documento, tiene que adecuarse tal vez a los montos, tal vez no por parte de sí de la empresa, pero digamos, tiene que tener como un cierto equilibrio para que se pueda, digamos, para que pueda ser contratado. Previsino, sería eso, digamos. Tiene que cumplir con las especificaciones que le brindo. Sí, Profe, aparte lo de de, ajá, sí, dígame. lo de ser contribuyente de tributación directa, estar registrado y si deudas ante la Caja de Seguro Social, y registrarse como proveedor del Estado. Y digamos, cuando hablamos de licitaciones de mucha plata, como la construcción de carreteras, estamos hablando de millones de dólares, que hay un aspecto que tiene que tener ese oferente para poder decir que yo puedo concursar. ¿Qué pasa? Sí, perdón. ¿No deberías tener como una garantía? Correcto, una garantía. Un fondo de garantía por si algo sale mal o hay un incumplimiento. Por lo general, en las calles, lo que hay ahora en la infraestructura, que se está ampliando mucho, que estamos hablando de millones de dólares, ¿verdad? De $1.000 millones de dólares. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto podría ser un fondo de garantía? Por ejemplo, la ampliación de, no sé, ahí por Liberia, toda esa radial que hicieron en Liberia, en la entrada de Liberia, que quedó hermosa ahí de Cañas hacia allá, que aproximadamente, si la memoria no me falla, anda por $800 millones de dólares, todo eso que hicieron. ¿Cuánto creen ustedes que puede ser el fondo de garantía para eso? Profe, como entre un 10 o un 20% de lo que cuesta el proyecto de obra. Correcto, imagínense ustedes, si ustedes tienen, ¿cuánto sería un 10% de $80 millones de dólares, por ejemplo? $8 millones, profe. 8 millones. ¿Ustedes creen que una empresa que está licitando tiene 8 millones de dólares para sacarlo de la cuenta y dárselos al Estado como garantía? Bueno, depende de la empresa, pero si no me equivoco, también se puede comprar cupones, creo que no es el término. Hay otro término, pero no me acuerdo ahorita, profe. Sí, ahí usted tiene que poner hasta los órganos del cuerpo de garantía, ¿verdad? Entonces, vea, ese pequeño detalle es que hace que las licitaciones públicas empiece a hacer como que existan dueños de ciertos carteles de licitación. El otro día oí a un periodista por ahí diciendo que había que investigar por qué siempre MECO, por qué H. Solís siempre están construyendo carreteras y por qué no existen otras empresas que deberían darle espacio a empresas más pequeñas para poder licitar. Entonces, cuando usted oye eso, ve que quien está hablando desconoce que qué micro o mediana empresa va a tener ese capital para llegar y dárselo tome, aquí está este fondo de garantía de 8 millones de dólares para yo poder concursar. ¿Cuántas empresas en este país tienen esa capacidad? Muy pocas, profe. O sea, por eso es que tal vez siempre son las mismas, como las que tienen más capital. Es precisamente uno de los grandes detalles esos pequeños grandes detalles era uno de los que yo quería que ustedes descubrieran cuando vieran las licitaciones públicas, que analizaran, vieran, puchica, cuál es el procedimiento yo para licitar, qué pasa cuando son cantidades monstruosas de dinero.
No sé si ustedes se acuerdan, y si hay alguien aquí de San Ramón, cuando empezaban a hablar del peaje, que iban a ampliar una empresa, un consorcio brasileño para la ampliación de la Ruta 1, y que eso incluía ahí a San Ramón, y la gente se opuso, y después de todo el pleito, resulta ser que los montos que había dado esta empresa, que la cual se le tuvo que indemnizar, porque ya le habían dado el contrato, se le tuvo que indemnizar por que la gente se opuso. Entonces, esos son, digamos, situaciones que la gente común y corriente no entiende, que hay una ley y esa ley implica ciertas condiciones y el oferente tiene que cumplir con ciertas disposiciones. Entonces, esos son los detalles que hay que entender de esta ley, de la ley de contratación administrativa, y adicionalmente las licitaciones públicas, porque las licitaciones públicas tienen como esa trampa. Ok, usted va a concursar, pero usted tiene que cumplir con estos requisitos. Y aparte de eso, tiene que tener un fondo de garantía por si usted ejecuta mal o el trabajo que usted hizo no me satisface. Entonces es un poco, aparte de eso, no sé si alguno de ustedes en el trabajo han tenido la experiencia o algún familiar ha topado con los trámites de una licitación o de compras o de venta de un servicio y el tiempo que usted tiene que esperar para recibir dinero por ese servicio. No sé si alguno tiene esa experiencia o ha visto. No, profe, pero me imagino que debe ser bastante, como no es como inmediato, ¿verdad? No es inmediato. Usted tiene que ir ejecutando el proyecto y por avance usted va recibiendo ese dinero. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, dar el fondo de garantía e ir trabajando. Es decir, que usted tiene que invertir adicionalmente para pagar esos gastos, porque usted no va a recibir ningún dinero hasta que no tenga una parte que establecía en el contrato, que concluyó acá, que lleguen y le revisen, que lo aprueben, y un mes después usted empieza a recibir el primer desembolso. Y así sucesivamente hasta la conclusión de obra. Y una vez concluida y satisfecho, hay un proceso para devolverle el fondo de garantía. No es que es inmediato. Entonces, usted tiene que entender que usted tiene que tener capital para el fondo de garantía y tiene que entender que usted tiene que tener la solvencia económica para soportar esos pagos de avance del proyecto de 2 a 3 meses después de haber entregado cada uno de los avances. Entonces, esas son, digamos, las condiciones que uno tiene que tener ahí en lo que es la parte de licitaciones públicas. Muy bien. Profe, disculpe. Sí. También, bueno, yo sí conozco a alguien, mi hermano estaba licitando para, bueno, él vende máquinas fotocopiadoras, impresoras y todo eso, pero a gran escala, y él estaba licitándole al gobierno. Y también cómo se vuelve esto a veces complicado, porque él por no enviar, digamos, los documentos en los márgenes que estaban pidiendo, no se lo aceptaron. Y llegó 2 minutos tarde a la reunión y ya no lo dejaron participar. O sea, también lo complicado que es. Sí, por ejemplo, hay licitaciones de licitaciones. Hay unas que no hace mucho tiempo usted decía que tenía que dar un número de fax donde se le podía notificar. Entonces, dígame, en estas alturas, ¿quién usa fax? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero en la licitación estaba, entonces usted tiene que conseguir un bendito aparato de fax para tenerlo ahí, porque en la licitación estaba. Entonces, digamos, esos son los detalles que hay que tener muy marcados en cuanto a las licitaciones públicas. ¿Por qué es que lo vemos en recursos materiales? Porque la ley de contratación administrativa, las licitaciones públicas, uno tiene que pensar qué pasa si ustedes van a llegar a trabajar a una empresa que se dedica a eso, a licitar, que uno de los mejores clientes es el gobierno. Ver todo ese proceso, ver lo que implica, y muchas veces ver la frustración y
el, la inversión que hay detrás. Eso básicamente. Entonces, para tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces, del grupo de licitaciones, ¿algo más? Si no hay nada más, entonces le damos paso al grupo 3 de la ley de aduanas. ¿Están por ahí? Hola, profe. Sí, ya Hola. estamos listos. Ok, perfecto, adelante. Mi compañera va a compartir en este momento. Muy bien. Listo. Bueno, buenas noches, compañeros y profesor. Nosotros vamos a hablar acerca del tema que nos correspondió, que es el tema de ley de aduanas. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a ver. Espero, ¿me estoy escuchando? Sí. Sí, sí, sí se escucha. Listo. Es que creo que la pantalla de mi compañera se pegó. Listo. Bueno, nosotros vamos, los integrantes del grupo somos Pamela Amador, Mario Ávila, Santiago Ramírez, Daniela Ramírez y mi persona, Sofía Salazar. Ok, no sé si es el internet de mi compañera que se está pegando, entonces no sé si presento yo, porque creo que es el internet. Ya es compartir. Es que tengo la compu pegada. Sí, se está pegando, Dani, si quiere comparto yo más fácil. Bueno, nuevamente, buenas noches, compañeros. Vamos a presentar la ley de aduanas. Nosotros somos el grupo número 3. Vuelvo a repetir, por aquello de que no se viera bien. Somos Pamela Amador, Mario Ávila, Santiago Ramírez, Daniela Ramírez y mi persona Sofía Salazar. Nosotros en este trabajo vamos a abarcar temas como algunos aspectos relevantes, cómo están organizadas las aduanas en Costa Rica, la problemática que existe actualmente en esta ley y sobre todo la definición de algunos términos que nos parecieron importantes pues para poder entender bien este tema. Bueno, y antes de explicarles en lo que consiste esta ley, yo les voy a explicar algunos términos importantes en este tema. Primero tenemos el término aduana. La aduana es una unidad técnico-administrativa del gobierno. Está ubicada en diferentes puntos estratégicos, como ya lo sabemos, que son las costas, fronteras y aeropuertos. Básicamente la aduana se encarga de administrar
la ley en lo que es materia de importación y exportación de mercancías. Con esto también gestiona las actividades en la frontera aduanera, controla y fiscaliza las entradas, la permanencia y las salidas de mercancía. También coordina con otras autoridades del gobierno a las que también les concierne la actividad aduanera. El segundo término es arancel, y un arancel es un derecho, una tarifa o un impuesto aplicado a las importaciones o a las exportaciones. El arancel más común es a la importación, que se le aplica a las mercancías que ingresan en el territorio aduanero para ser vendidas dentro del país por alguien del exterior. Esto hace que los bienes extranjeros sean más caros con el objetivo de incentivar la compra nacional. Y por otro lado tenemos el arancel a las exportaciones. Este es menos común y se le aplica a las mercancías que son vendidas al exterior del país. Generalmente se le suele aplicar a la exportación de productos primarios, que viene siendo la materia prima. Después tenemos el aforo. El aforo es la función que desempeña la autoridad aduanera, que consiste en el reconocimiento de la mercancía. Ahí ellos verifican su naturaleza, la descripción, el estado, cantidad, origen, valor, y también establecen el peso y medida de la mercancía. También una función importante del aforo es que se determina el arancel y cualquier otro tributo que se le tenga que aplicar a la mercancía. Tenemos el término de almacenaje, que es el servicio que presta cuando se guarda la mercancía en un depósito que está bajo control de autoridades aduaneras de manera temporal hasta que se solicite ya el despacho de la mercancía. Otro término importante es el contrabando, que así se le denomina a la actividad indebida, que consiste en extraer o introducir al territorio aduanero mercancía de manera ilegal. Esto puede ser que se introduzca sin pagar impuestos, sin la debida documentación, que se introduzca con cualquier tipo de transporte o se evite el control que hace la aduana. Y por último, el término trasiego, que actualmente se conoce más como transbordo y se le denomina así a la acción de trasladar la mercancía de un transporte a otro. Aquí también incluye cuando se descarga a tierra para que continúe su destino. Por supuesto, este proceso está bajo el control de la administración aduanera. Y siguiente diapositiva. Listo, seguidamente vamos a hablar específicamente ya la materia de la ley, que la Ley General de Aduanas es la ley número 7557 y data desde el 20 de octubre de 1995. Leo para ustedes textualmente el artículo 1 de la Ley General de Aduanas para entender el objeto de la ley. Y dice así: la presente ley regula las entradas y las salidas del territorio nacional de mercancías, vehículos y unidades de transporte, también el despacho aduanero y los hechos y actos que derivan de él o de las entradas y salidas, de conformidad con las normas comunitarias e internacionales cuya aplicación esté a cargo del Servicio Nacional de Aduanas. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco lo que es la división del territorio aduanero, que este se divide en dos zonas. Tenemos la zona primaria, o también conocida como zona de operación aduanera, y tenemos la zona secundaria o la zona de libre circulación. La zona primaria es la zona a la que corresponde toda área donde presten o se realicen temporal o permanentemente servicios, controles y también operaciones de carácter pues aduanero, ¿verdad? Y la segunda, que es la zona secundaria o libre circulación, es todo lo que resta del territorio aduanero y bueno, así está constituida. Eso según el artículo 3 de la Ley General de Aduanas. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco sobre el sistema aduanero nacional, ¿verdad? Y este es importante porque el sistema aduanero nacional está constituido por el Servicio Nacional de Aduanas, por las entidades públicas y privadas, y eso estos ejercen gestión aduanera y se realizan dentro del ámbito previsto por el régimen jurídico aduanero. Bueno, de los que como ya mencionó, se encuentra el Servicio Nacional de Aduanas, que es básicamente el control del comercio exterior y de la administración tributaria. Es importante mencionar que este dependerá del Ministerio de Hacienda y tendrá a su cargo la aplicación de la legislación aduanera. Dentro
funciones que establece, que es, digamos, aplicar todos los convenios, acuerdos y tratados internacionales confirmados por parte del gobierno de Costa Rica. Mismos tienen que estar vigentes en el plano nacional, así como la normativa nacional en materia aduanera. Como se encuentra el ejecutar el control de las políticas exteriores, y como una tercera función también se encuentra, pues, con otras competentes, arancelarias y no arancelarias, que norman las entradas y salidas aduanero, ya sea de vehículos, unidades de transporte, de mercancías. En la siguiente diapositiva podemos ver también un poco sobre la organización administrativa que se en esta ley. Se encuentra la Dirección General de Aduanas, que básicamente este es el órgano jerárquico nacional con respecto a materia aduanera. También las leyes están establecidas por el CAU y por el RECAUCA. Además de eso, la ley y otras normas tributarias, reglamentarias y de aplicación general. También es importante mencionar que la Dirección General está compuesta por un director general, un subdirector general, y después está asistida por un personal profesional y auxiliar necesario para el cumplimiento de sus funciones. Además, podrá contar con asesores que consideren oportunos. Dentro de las atribuciones aduaneras reguladas en el artículo 24, se encuentra, en primer lugar, exigir y comprobar el cumplimiento de los elementos, pues, que determinan la obligación tributaria aduanera, por ejemplo, la clasificación arancelaria, el origen, el valor aduanero de las mercancías, como también, pues, los deberes, requisitos y obligaciones que se derivan, pues, de la permanencia, la salida de mercancías, ya sea de vehículos, de transporte y, bueno, y de transporte nacional. Es importante mencionar que como situación, ellos deben elegir y comprobar el pago de los tributos de importación y exportación. Como una sería identificar la función, la autorización y el contenido de las mercancías sujetas, pues, a control aduanero, que se transportan por cualquier medio. También, como una atribución, es exigir y comprobar que cumplan, pues, las disposiciones por las autoridades competentes, pues, a los derechos contra las prácticas que ocurren, es internacional, las medidas de guardia y las demás regulaciones arancelarias y, pues, no comercio exterior. Bueno, parece que Dani tiene como problemas de conexión, entonces yo voy a repetirles así rápidamente esto de las funciones para que quede claro, porque nos parece bastante importante que se pueda apreciar bien. La función número 1, bueno, es lo que Dani decía, aplicar todos los convenios, acuerdos y tratados internacionales, porque estamos hablando del tema aduanero, ¿verdad? Entonces tienen que ver mucho los tratados internacionales que tengan vigencia el país, entonces los que estén ratificados debidamente por el gobierno de Costa Rica, que estén vigentes a la fecha que se haga el trámite aduanero. También ejecutar el control aduanero de las políticas de comercio exterior vigentes, que tiene que ver con lo que les repetí anteriormente. La aplicación en coordinación con las demás oficinas competentes y las regulaciones no arancelarias que normen las entradas y salidas del territorio aduanero, de vehículos y unidades de transporte y mercancías.
Y nada más déjenme aquí ubicarme un toquecito para decirles las atribuciones de las aduanas que están reguladas en el artículo 24, que estas serían, bueno, exigir y comprobar el cumplimiento de elementos que determinen las obligaciones tributarias aduaneras. Aquí tienen que ver, bueno, o se va a tomar en cuenta la naturaleza, las características, la clasificación arancelaria, el origen y valor aduanero de las mercancías y los demás deberes, requisitos y obligaciones. Después también exigir y comprobar el pago de los tributos de importaciones y exportaciones, que eso es bastante importante también, la recaudación tributaria por aduanas, la verificación de la documentación, la autorización y el contenido y las cantidades de mercancías sujetas al control aduanero que se transporte por cualquier medio, ya sea marítimo, terrestre o el aéreo. Exigir y comprobar el cumplimiento de las disposiciones dictadas por las autoridades competentes, investigar la comisión de delitos aduaneros e imponer las sanciones administrativas y tributarias aduaneras correspondientes, y por último, establecer registros de importaciones, exportaciones, auxiliares de la función política aduanera y otros usuarios. Y eso es un poco lo que estaba diciendo Dani, y nada más, creo que Dani también les está hablando de la organización administrativa, se los voy a mencionar así rápidamente porque creo que no se puede apreciar bien, que es que está compuesto por la Dirección General de Aduanas, que este es el órgano jerárquico, y tiene que ver materia aduanera y tiene que ver con las funciones establecidas por el CAUCA y el RECAUCA, que estos son reglamentos, y se los pegué ahí en el chat y pueden ver el significado, y la ley y las normas tributarias, reglamentarias y de aplicación general. Y la composición de la organización administrativa es como todo, un director general, un subdirector general, y están asistidos por personas profesionales y auxiliares. Y también tienen la cantidad de asesores que las personas en la dirección consideren oportunos. Perfecto, ahora vamos a mencionar un poquito acerca de cómo están organizadas las aduanas en Costa Rica, ¿verdad? Como ya mencionó anteriormente mi compañera Pamela, las aduanas, bueno, la aduana es una entidad que va a estar encargada de todas las gestiones aduaneras y del control y supervisión tanto del ingreso como del tránsito y la salida de las mercancías de un país, también como la coordinación de la actividad aduanera con otras autoridades gubernamentales, ¿verdad? Obviamente ligadas al ámbito de su competencia. En nuestro país, en Costa Rica, las aduanas se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional y cada una de estas va a ejercer, digamos que, actividades de control según su respectiva jurisdicción, por decirlo así. Entonces, estas se van a clasificar según el lugar en el que se encuentren y pueden especializarse en determinadas operaciones. En Costa Rica existen 7 aduanas que van a ser clasificadas en las siguientes categorías. Primero son las aduanas aéreas, que son las que encontramos Santa María de la Anexión. Tenemos las aduanas marítimas, que están ubicadas en Caldera y Limón. Las terrestres, que son en Paso Canoas, Peñas Blancas y la aduana central. Básicamente, pueden observar ahí en el mapita que les pusimos en la presentación, donde se encuentra la aduana de Caldera. Esta básicamente comprende la provincia de San José, en el cantón de Turrúbares, también en Alajuela, cantones como San Mateo, Orotina, y de la provincia de Punta Arenas, algunos son como Esparza, Montes de Oro, Parrita y Garavito. Por este otro lado, como más en el centro, es donde se encuentra la aduana central. Esta también comprende parte de la provincia de San José, en cantones como Central, el Cantón Central, Escazú, Desamparados, entre otros. También esta, de hecho, tiene a cargo el puesto de aduana postal, que está ubicado en las oficinas de Correos de Costa Rica en Zapote. Más para arriba, acá donde está Guanacaste, se encuentra la de la anexión, que esta comprende evidentemente la provincia de Guanacaste, cantones de Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Avangares, entre otros. Más hacia la derecha se encuentra la de Limón, que esa comprende cantones como Limón, Pocosí, Siquirres, Matina, y esta de hecho tiene a su cargo el puesto de la aduana de Zixaloa. Luego tenemos la aduana de Paso Canoas, que se encuentra acá abajito. Esa comprende la provincia de Punta Arenas, los cantones de Cotobruz, Corredores, Buenos Aires y Osa. Esta va a tener a cargo el puesto de la aduana de Golfito. Luego, un poco más arriba, tenemos
el de la aduana de Peñas Blancas. Esta comprende la provincia de Guanacaste, también en zonas en el cantón de La Cruz, en Alajuela también. Esta va a tener a cargo el puesto de la aduana de Los Chiles. Y más en el centro podemos ver donde está la aduana de Santa María, que comprende cantones como Puriscal, Mora y Santa Ana, de Heredia un montón, que son como Barba, Santa Bárbara, Belén, por ahí, y otros más de Alajuela, que son como Grecia, Atenas, Naranjo, y esta tiene a cargo el puesto de la aduana de Tobías Bolaños, básicamente. Por otra parte, nos pareció importante presentarles qué está pasando con la Ley General de Aduanas en la actualidad, y es que precisamente, bueno, les decía al principio que la ley databa desde 1995, y desde 1995 ha tenido muy pocas modificaciones. Entonces, el pasado 4 de noviembre, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que buscaba adicionar un nuevo párrafo al artículo 157 de la ley presente, la Ley General de Aduanas. Y la iniciativa lo que pretende es otorgarle al gobierno central la facultad de que por medio de un decreto ejecutivo, que es el decreto que presentaron, se pueda ampliar el plazo de permanencia de las mercancías que se encuentren en los diferentes depósitos fiscales del país. Esto en casos en que exista una declaratoria de emergencia nacional debido al estado de necesidad y urgencia. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es la problemática de la ley de aduanas. En esta ley existen ciertas irregularidades que impiden el cumplimiento o la aplicación de esta misma ley. Esto debido a que existen ciertas negligencias como lo que es el comercio ilegal, el narcotráfico, el contrabando, defraudación de impuestos y la subfacturación. Y el problema al haber todos estos inconvenientes es de que es donde no se puede aplicar esta ley. Y si no hay un adecuado equilibrio entre el control aduanero y tributario, existen las fallas en lo que es la operación del mismo. Y esto puede generar un peligro en la economía y generar una inseguridad social en lo que es en la población. De hecho, algo curioso que yo estuve investigando fue de que el 17 de diciembre del año anterior se creó un proyecto de ley que decía que lo que quieren hacer es una actualización o una reestructuración de lo que es la Ley General de Aduanas, que lo decía el compañero Santiago anteriormente, que creen de que ya es como tiempo con lo que es el apoyo a la tecnología y con todo los procesos que se pueden hacer en la actualidad, puede servir para intentar mitigar todos estos problemas que viene generando la aplicación de esta misma ley. Y eso sería por nuestra presentación y muchas gracias por la atención. Si existen algunas dudas o algo así, nos pueden comentar. Y gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias por los datos de exposición. En realidad, el trámite aduanero para la gestión de materiales es de gran importancia, las cadenas logísticas, y bueno, yo sé que no estaba entre la parte de lo que ustedes tenían que investigar, pero ya que estuvieron ahí inmersos en ese mundo aduanero, ¿qué ha habido con nuestras aduanas y qué ha habido en este tema de la pandemia y el COVID, que ustedes se hayan enterado o hayan visto cuando se pusieron a investigar sobre la ley de aduanas? No ha pasado nada en cuanto a la ley de aduanas, en cuanto a las aduanas, el manejo de las aduanas durante el tiempo de la pandemia. Profe, yo creo que lo más relevante que ha pasado es eso que yo mencionaba de la ley en la actualidad, ¿verdad? Que fue un decreto que se presentó el año pasado y el decreto se está haciendo para declaratorias de emergencia nacional debido al estado de necesidad de urgencia. Y yo supongo, digamos, ¿verdad? Mi suposición personal, que ese decreto, esa modificación se presentó por el contexto de declaratoria de emergencia nacional, valga la redundancia, en el que estamos por la pandemia, ¿no?
Entonces yo creo que esas modificaciones que pretenden hacer desde el Poder Ejecutivo, lo que hacen es como mitigar las consecuencias o lograr que los productos no se pierdan cuando están en la aduana, digamos, para ampliar la permanencia de la mercancía si es que las fronteras se cierran por el caso tan atípico que es la pandemia, ¿verdad? Sí, exacto, eso era lo que quería yo. Ese es el tema, sí, yo sé que usted lo dijo, pero quería escuchar más porque, digamos, en realidad, en los últimos meses, la medida que tomó el gobierno de cerrar fronteras, eso generó, no sé si ustedes vieron en las noticias, una cantidad increíble de camiones, de tráiler con mercadería que no podían ingresar. También el gran problema no era que ingresaran a Costa Rica, sino era que Costa Rica también es un puente entre Panamá y Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Entonces, eso molestó mucho, especialmente problemas con Nicaragua, con respecto a lo que era la ley de integración centroamericana y la ley de aduanas enfocados en el comercio centroamericano que se estaba violentando, pero el gobierno de Costa Rica siempre se mantuvo que era por un asunto de salud pública que en estos momentos no se podía abrir. Eso generó grandes pérdidas en el sector, cadenas de suministro que empezaron a flaquear porque no tenían una de ellas, el plástico, que empezó a tener problemas porque no había ingreso de materias primas. Entonces eso generaba ciertos inconvenientes. Luego el gobierno pues modificó un poco la cantidad de productos que podían ingresar y esos detalles. Digamos, lo concerniente acá, obviamente aduanas y la gestión de aduanas es toda una carrera, ¿verdad? No es que con lo que ustedes pues estuvieron hoy, que por cierto es muy, muy completo sobre la ley de aduanas, es que ustedes vean que hay todo un procedimiento a la hora de importar y exportar productos, máximo, dependiendo del producto que ustedes estén manejando. Esto de la mano pues se va a tener que ir ampliando más cuando veamos los tratados de libre comercio, que eso implica a un grupo para la próxima semana. Entonces, esos, digamos, son detalles que hay que medir, analizar. La idea de que lo expusiera un grupo era para tener información general que pueda ser utilizada. Entonces, no sé si tienen algo más, ¿sí? ¿Me escucho bien? Es que, Sí. bueno, he tenido problemas de conexión, no sé si me escucho bien ahora. En este momento se escucha perfecto. Ok, añadiendo a lo que, bueno, complementando lo que dijo mi compañero Sam, vieras que, bueno, mi papá trabaja en una empresa donde ellos exportan, ¿verdad? A otros países de Centroamérica. Y bueno, con respecto a este tema, yo lo estoy conversando que cómo lo ha tratado, digamos, la empresa de él y demás. Y ellos dicen que, digamos, por parte de nosotros como país, ¿verdad? Y como la empresa como tal, no ha tenido, digamos, conflictos en querer hacer, pues, los envíos. Es más que todo que también los otros países restringen a que puedan entrar pues los productos. Entonces no es solamente como que nosotros como aduanas a nivel de Costa Rica hemos tenido como esos inconvenientes, sino que pues otros países con sus aduanas también como que restringen ese paso, ¿verdad? Entonces es como no solo un conflicto nosotros como tal, sino de los otros países también. Y que digamos muchas empresas no cuentan con los suficientes recursos para implementar las medidas sanitarias, ¿verdad? Entonces que eso ha como afectado y ha atrasado el que puedan, digamos, comercializar entre un país y otro. Sí, excelente. Sí, en realidad esto ha sido todo un aprender, ¿verdad? Y uno no sabe cuándo uno desea como que acabara esto lo más pronto, ¿verdad? Pero lo más como que hay que tener es un poco de paciencia. Pero sí, esto
no es solamente una afectación, sino es una afectación mundial, y ustedes ven, digamos, países europeos, cómo se afecta un país, inmediatamente se va afectando a los demás en cuanto a toda la gestión logística, a aduanas, sus leyes, las leyes en sí de la Comunidad Económica Europea. Todo eso genera una serie de afectaciones. Pero no, muy bien, excelente. Profe, yo tengo nada más ahí el dato de que esta modificación se aprobó el pasado 30 de abril, entonces ya es un decreto nacional, digamos. Cuando les expuse les dije que era un proyecto que se había presentado el año pasado, pero quería hacer como la observación de que ya se aprobó. Entonces, digamos, esta ampliación de plazos que da el decreto para que la mercancía no se pierda por emergencia nacional ya está vigente, entonces ya es parte de la ley. Sí, muchísimas gracias, Sam, pero sí, eso es terrible, ¿verdad? Porque como está la situación, usted tener que perder mercaderías o perder su materia prima con la cual usted iba a producir, eso es terrible y devastador para cualquier empresa. Ahora, máxime que dependiendo de un sector o de otro, cada día el consumo tiende a decaer, ¿verdad? Entonces, pues, ahí está. Muy bien, chicos, yo voy a ahí sí ve mi pantalla. Ok, ve aquí. Sí, profe. Ok, genial. Ve, aquí yo estoy en el aula virtual de ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes acá en tareas ya tienen una nueva asignación, que es la tarea de teoría de colas. En realidad, la teoría de colas, en este caso, la tarea es para resolver de forma individual, vale 5%, y es solamente un problema. Dice: la compañía especialista en instalación de sistemas de escape especiales Golden Moffer Shop tiene la capacidad de atender 3 clientes por hora, y los clientes llegan a la compañía a razón de, ahí faltó, un cliente cada 30 minutos. Entonces, este es el problema. Entonces, determine cuántos automóviles están en promedio en el sistema, tiempo que tarda un cliente en el sistema, cantidad de automóviles en espera o fila, tiempo de espera promedio de un automóvil en la fila, factor de uso del sistema, probabilidad que existan 0 automóviles en el sistema y probabilidad que existan 3 automóviles. Vea que es lo que hicimos antes del examen. Es un ejemplito igual, que vale 5% de la nota. ¿Alguna duda con eso? No, profe. Ok, si ustedes ven en clases y presentaciones, por si tienen dudas, recuerde que yo aquí, líneas de espera, aquí está, ahí ustedes van a encontrar las fórmulas, la clase del 26, ahí está lo que trabajamos, en información general, ahí también ustedes van a encontrar la teoría de colas, ahí hay los ejemplitos que realizamos en clase, y ahí están las fórmulas para que no se les olvide. Luego, en trabajos en grupo, tengo lo siguiente. 1, trabajo investigación 2, a los 3 grupos que expusieron hoy. Les agradezco que suban la presentación acá a trabajo investigación, y ustedes tienen un caso de estudio. Este caso es para resolver en grupos y es para máximo para el próximo lunes, antes de que inicie la clase, igual que la tarea de la teoría de colas es antes de que inicie la clase el próximo lunes. Este caso de estudio es en realidad basado en lo que vimos hoy. El caso de ustedes es de acuerdo al caso hice Alcatel. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que ustedes busquen a nivel de grupo algo que fue el caso hice Alcatel, y entonces cada grupo puede desarrollar una pequeña investigación sobre este caso. Esto lo pueden hacer utilizando información que se encuentra en internet, con información que consiguieron, elaboren. En realidad, yo lo que quiero
es no un ensayo. Lo que quiero es que básicamente ustedes me respondan estas 4 preguntas. ¿En qué consistió el caso? Pero no es que van a poner, el caso consistió en un desfalco de Liz Alcatel. Entonces, yo lo que quiero es, el caso consistió se dio en tal fecha, lo que sucedió fue tal y tal cosa, fueron unos aparatos que se iban a comprar por medio de tal, entonces hacer una explicación de qué fue lo que ocurrió. ¿Quiénes fueron los implicados en este caso? O sea, ¿qué fue lo que determinó la investigación? Y buscar, de acuerdo a lo que ustedes encontraron, ¿qué creen ustedes que se violentó la ley de contratación administrativa? Y de acuerdo a eso, ¿qué creen ustedes que debería modificarse de la ley? Entonces, se los vuelvo a repetir. No ensayo, sino que ustedes con estas 4 preguntas, ustedes las responden de forma amplia, clara, de acuerdo a lo que ustedes investigaron. Esto es en grupos. La tarea de teoría de colas es individual. ¿Alguna pregunta? Chicos, chicas, preguntas. Profe, entonces más o menos responder esas preguntas como manera de ensayo parecido, digamos, no, Sí, no digamos como... No, sí, exactamente. Ustedes pueden, si quieren, pueden agarrar como responder un cuestionario y poner la primera pregunta y de forma amplia explicar en qué consistía el caso. Luego, qué fue lo que generó, quiénes fueron los que se implicaron de acuerdo a la investigación. Después, de lo que ustedes investigaron, ustedes determinan, mira, se violentó de acuerdo a la ley tales y tales aspectos y nosotros como grupo sugerimos que se haga tal cosa. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Porque yo sé que, vea, yo les explico y me he dado cuenta que yo les explico, creo que ya estamos claros y después en el transcurso de la semana estoy recibiendo mensajes. Es que no entiendo de qué extensión va a ser el ensayo. O sea, recuerden, no es un ensayo. Ustedes agarran esas 4 preguntas y las desarrollan de la forma más amplia posible en grupos. No sé, ¿alguna duda? Consulte. Profe, los 2 son para la otra semana. Ambos son para la próxima semana. El de teoría de cola no les va a durar, pero ni 15 minutos resolviendo. Entonces, si no tienen dudas, no hay más dudas, consultas. Bueno, si no hay más, chicos, entonces los dejo descansar por hoy a las 8 de la noche. Entonces, nos veríamos el próximo lunes. Muchísimas gracias a los 3 grupos que participaron hoy. Entonces, estaríamos por hoy. Buenas noches, que descansen y a cuidarse. Muchas gracias, profe, que tengan una linda noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.